Creado en 2012, el Instituto Nacional de Artes Escénicas tiene como objetivos promover, proteger, fortalecer, investigar y difundir las artes escénicas en nuestro país, incluyendo no solo al teatro, sino a la danza, los títeres y el circo. La semana pasada, el INAE presentó su plan de acción para 2014 y 2015, que incluye encuentros con el dramaturgo argentino Ricardo Bartiz, un laboratorio de residencias artísticas para danza, circo y dramaturgia, el desarrollo de una mediateca e impulsar una serie de asociaciones con instituciones y colectivos independientes. Para hablar de todo esto, en la mañana recibimos a Gabriel Calderón, director del INAE. Bien, ya le estoy dando la bienvenida a Gabriel Calderón, gracias por estar por acá. Te preguntaba una cosita también antes de empezar. ¿Cómo te llevas con, por un lado, tener la beta creativa y de dramaturgo y de actor, y por otro lado, entrar en el mundo de las oficinas y de la burocracia, de generar y ser como gestor de todas estas cosas? Yo me llevo bien. Descubrí con el tiempo. Yo empecé, mi primer trabajo así en lo público fue con Luis Mardones, a la Dirección Nacional de Cultura. Después volví a trabajar con Hugo Achugar. Al principio tenía más miedo de esta dualidad, parece no solo que se contraponen, sino que se niegan, es decir, ser artista o ser un funcionario público. Con el tiempo que yo tengo de trabajo, que no es mucho, pero ya son unos 7 años en diferentes cosas relacionadas al servicio público, aprendí a que ese miedo responde más a otras épocas. Como preconceptos, ¿no? Sí, yo no he tenido grandes problemas para desarrollar el trabajo en la función pública y el de artista. Problemas que me he elegido, si he tenido, por ejemplo, en la medida que vos sos un artista y trabajás en una oficina pública, no podés acceder a fondos públicos, no podés concursar, pero esas cosas se arreglan fácil yéndose de la oficina pública inmediatamente. Y ahí sí podés concursar después. Pero después no he tenido grandes problemas, son mundos diferentes, pero el artista en Uruguay se ha acostumbrado a vivir en mundos diferentes, y el que no da clases trabajaba en otra cosa, o en un estudio contable, o en el banco. Entonces esa dualidad de desarrollar casi en la periferia de los horarios el arte en el teatro, sobre todo, que se hace muy a la noche, se mantiene, digamos. Pero yo descubrí en toda la función pública primero personas maravillosas y después un mundo maravilloso de posibilidad de hacer cosas. La experiencia de haber estado en Bicentenario para mí fue una experiencia de vida riquísima, por ejemplo, haber trabajado, visto todo el país desde esa perspectiva. Está muy bueno. ¿Cómo se planifica desde ese lugar entonces las actividades para 2 años del Instituto Nacional de Artes Escénicas? Instituto que, bueno, toma impulso en el 2012, pero ahora estar planificando y siendo alguien del palo de las artes escénicas, por más que estás vinculado más al teatro que a otras, pero bueno, es como, en algún punto debe ser algo medio soñado poder crear desde ese lugar, ¿no? Sí, para mí es una oportunidad, o sea, es un desafío, pero es una oportunidad, sobre todo pensar la política pública de un sector al que pertenezco. Eso tal vez tiene sus bemoles, en el sentido de que hay que ir con cuidado porque es un medio al que uno va a volver, ¿no? En el que uno está trabajando, ¿no? Por más que la gente que trabaja conmigo y que está vinculada al instituto no participa directamente de los programas y las políticas, beneficiamos un sector del que somos parte. Entonces, en ese sentido, uno se siente que está trabajando en el día a día para un sector en el que cree, que es el de la cultura, pero el de las artes escénicas en particular. Desde otro punto de vista, me obliga a mirarlo desde otro lado, ¿no? Cuando uno hace teatro, a veces ve a la misma gente todo el tiempo, recorre los mismos caminos, trabaja en el mismo teatro. Cuando uno está en estos roles, se obliga a hablar con personas que usualmente no ve, a comprender realidades de otros teatros que probablemente no es mi teatro o no es la manera en que yo lo hago. Y eso siempre es saludable. Entonces ahí tal vez está el secreto de cómo trabajar en un instituto como el que yo dirijo, que es rodearse de gente, ¿no? Entonces nosotros trabajamos con AGADU, con SUA, con FUTI, con ATI, con muchas asociaciones que básicamente lo que van haciendo es que la política pública que decanta del instituto no es lo que yo pienso que hay que hacer solamente, sino que es lo que yo pienso en diálogo con los otros compañeros. ¿Y qué es lo que entre todos salió de ese diálogo para los próximos 2 años? ¿Cuáles serían las líneas principales de acción? En realidad nosotros realizamos ahora una serie de líneas de acción
que están en discusión con estas instituciones y asociaciones. Entre ellas, una convocatoria nacional a investigación y experimentación en artes escénicas. El instituto se crea, el edificio que es nuevo, para investigar y experimentar en artes escénicas, una cosa muy incipiente desde el punto de vista que no es una investigación académica. Claro, te iba a preguntar eso, para los que no estamos vinculados a este rubro, pensamos en investigaciones, imaginamos microscopios, tubos de ensayo y demás, y muchos apuntes en hojas con fórmulas, ¿no? ¿Cómo se investiga teatro? ¿Cómo se investiga danza? ¿Cómo se investiga circo? Bueno, esa es la pregunta fundamental que tratamos de empezar a responder ahora. Nos visitó un docente chileno sobre cómo se hace la investigación en artes escénicas. Estamos realizando un programa de danza, de cómo se investiga en danza. Hay diferentes ideas sobre cómo se hace. Evidentemente está presente el trabajo del cuerpo y el trabajo de las diferentes disciplinas. Todos pueden comprender, por ejemplo, el teatro es un arte que se compone de otras artes, no solo del actor, sino de la música, de la escenografía, del vestuario. Entonces, investigar en teatro implica, por ejemplo, investigar cada una de estas disciplinas, cómo se relaciona, cómo escribe el escritor, qué pasa del texto al escenario. Y para esto es importante destinar fondos. Todas estas etapas no son del todo visibles. Uno diría, bueno, yo supongo que el INIA, el Instituto de Investigación Agropecuaria, investiga. Yo cuando compro la verdura en mi casa no me entero mucho de todo ese proceso de investigación. Y también no me interesa. ¿No te interesa comer en ese caso? A mí me interesa poder disfrutar del final de todo el proceso. Acá estamos creyendo de que, por más allá de que los artistas investiguen naturalmente, se formen naturalmente, un instituto público que fomente la investigación, la experimentación y el conocimiento, la creación de conocimiento en estas disciplinas, decanta después en una mejora de los productos finales. Eso por un lado. Pero también discutir qué es investigar. Y estos son otros de los programas que tenemos. Uno de los programas que también lanzamos es un compendio de procesos creativos. Vamos a estar registrando procesos creativos. Eso que mucha gente se pregunta. Bueno, estrena la Comedia Nacional Molière. ¿Cómo hicieron para llegar hasta ahí? Bueno, el instituto va a estar trabajando con diferentes artistas sobre el registro de cierta parte del proceso. Eso es un legado que queda también para futuras generaciones, porque es una forma de, si se quiere, de ahorrar camino. Me vas a acordar, para llevarlo a otro rubro y ejemplificarlo con eso, cuando se filman, por ejemplo, en algunos países se filma una operación para que después sirva como una clase magistral para futuros cirujanos. Exacto. Sí, digamos, y sobre todo hoy que estas tecnologías como registrar, subir, dejar en la web, generar documentos, son mucho más accesibles. Entonces, desde un punto de vista de un instituto que investiga, experimenta y quiere generar conocimiento, no hacer esto es entrar en una carencia importante. Sí, es una contradicción con la propia cometido. Entonces, bueno, tenemos una línea de trabajo ahí. Tenemos unas residencias artísticas, un programa Iberescena, la Dirección Nacional de Cultura, de quien depende el INAE, paga desde hace años la cuota de Iberescena, por lo que todos los artistas nacionales se pueden presentar a las convocatorias Iber, en el caso de teatro, danza, circo y títeres. Y bueno, esas son las disciplinas que más o menos estamos manejando. ¿Estamos hablando que todo esto son actividades orientadas específicamente a quienes están ya vinculados a las artes escénicas, o puede ir cualquier persona y arrimarse al fogón, digamos? No, puede ir cualquier ciudadano y arrimarse. Depende de las convocatorias. Hay talleres de avanzados, ¿no? Entonces, que son para profesionales, nosotros les llamamos, para gente que ya está en el medio, pero después hay muchos talleres que no son para iniciados, pero que no distinguen, y los docentes dicen, no, puede tomar el que sea. Tenemos una serie de 1 o 2 por mes talleres internacionales, que eso también es una actividad muy importante que hace el instituto, que no se pone a hacer formación para competir con la cantidad de escuelas, por ejemplo, que ya existen de artes, sino que en realidad da la formación que esas escuelas no pueden dar, que es la formación permanente para artistas, invitados internacionales, con un tipo de workshop más pequeño. Sí, yo, por ejemplo, una de las cosas que mencionábamos en el disparador de la nota era que va a venir Ricardo Bartiz, y además lo que tiene ahí son una especie de diálogos con público, pero con otros referentes de la escena local. Claro, porque cuando Ricardo Bartiz, por ejemplo, venía, hace varios años que viene, los que toman sus talleres son estudiantes, pero muchos de los directores que se formaron mirándolo y que son referentes ahora, Roberto Suárez, Coco Rivero, Mariana Perkovich, María Odera, no toman sus talleres. Entonces el instituto lo invitó, pero en realidad para que genere una serie de diálogos con ellos.
Vamos a tener, bueno, a varios mexicanos, argentinos, la visita de un canadiense muy importante de teatro para infancia y niñez. O sea, es que tenemos una programación variada. ¿Periodo de inscripciones? ¿Hasta cuándo el que está interesado puede ir anotándose? En realidad... ¿O dónde puede chequear toda la información? Porque calculo que debe variar la inscripción según cada actividad. Según cada convocatoria. Ahora tenemos la convocatoria para formación y experimentación, que cierra el 21 de julio. Y después todas las convocatorias de tanto Iberescena, de los talleres como estas, se pueden chequear en la página del INAE, que es inae.gov.uy. Sencillito, las iniciales del Instituto Nacional de Artes Escénicas, .gov.uy, como todo lo que tiene vinculación con el Estado. No, se googlea el INAE, el instituto, y seguramente es lo primero que aparece. Gabriel, gracias por la visita, éxitos con toda esta movida, y quienes vamos al teatro de vez en cuando lo vamos a disfrutar los resultados. Bueno, así que les vaya bárbaro. Muchas gracias a ustedes. Hoy es momento de actualizar la información, están Jorge y Soledad.